espero que sí. En todo caso, Sí, sí si se no, ve. sí se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, sí se ve. Se Ya. ve. Entonces, como todos lo pueden ver, son preguntas. Mira, una imagen para reflexionar. Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Esto lo dijo Bertrand Russell, un filósofo analítico del siglo XX. Bastante interesante su lectura. Te voy a acompañar para que puedas responder conmigo estas preguntas, ¿ya? Responde conmigo estas preguntas. Según tú, o sea, esto es anónimo por si acaso, yo respeto mucho, esto es anónimo. Los cuestionarios solamente se sabe quién respondió cuando te piden el mail. Si no te piden tu mail, es anónimo. Nadie va a saber qué respondió, ¿de acuerdo? ¿Usted ya sabe por quién votar? Sí, no. ¿Usted cree que Dios existe o sabe que Dios existe? Sí creo que Dios existe. Sí sé que Dios existe. No creo que Dios exista. No sé si Dios existe. 3. ¿Usted cree que el coronavirus existe? ¿O sabe que el coronavirus existe? Sí creo que el coronavirus existe. Sí sé que el coronavirus existe. No creo que el coronavirus exista. No sé si el coronavirus existe. ¿Usted cree que en la etapa escolar debe enseñarse el curso de religión? Esta pregunta es un poco problemática. ¿Sí o no? ¿Qué es lo más importante? ¿Saber? ¿Creer? ¿Qué es lo que la gran mayoría prefiere? ¿Buscar pruebas de aquello que escucha en los noticieros? ¿O asumir que lo que ve, oye o escucha en los noticieros es verdad? ¿Usted qué tan confiable cree que la ciencia es? ¿Qué tan confiable crees que es? ¿Es 100% confiable? ¿Es confiable en gran medida? ¿Es un poco confiable? No es confiable. ¿Usted cree que la ciencia es una ideología, como el cristianismo, el marxismo o el neoliberalismo? Sí, no. ¿Qué enseñanza priorizaría usted en una escuela de la que fuera director? ¿Qué enseñanza? Ciencia, filosofía, religión. Y finalmente una pregunta para responder, es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Cuál es el ser vivo cuya desaparición generaría bienestar y salud en la naturaleza? ¿Cuál es? Cuya desaparición, total, extinción si quieren, generaría bienestar y salud en la naturaleza. Listo. Respondan esas preguntas. Yo les agradeceré mucho. Ya tenemos ahí un par de colaboradores eficaces, así como los colaboradores eficaces que tanto abundan hoy en día, ¿no? Muchas gracias por responder. Por favor, vayan respondiéndolo. Yo mientras tanto continuaré, ¿no? con esta exposición, que está hecho con bastante pues, esfuerzo y dedicación para ustedes. Vamos a explicar primero el conocimiento ordinario y luego el conocimiento científico. Detente en un momento y piensa en algo que para ti sea cierto. Un hecho indiscutible, por ejemplo, que la lluvia cae del cielo, el nombre de tu madre, que los cisnes son aves o que Dios existe. Luego piensa, ¿cómo llegué a conocer estos hechos? ¿Dependo de mis sentidos para confirmar que algo sea cierto? ¿Son estos absolutamente confiables? ¿Dependí de alguien más para obtener esta información? En tal caso, ¿cómo obtuvo la información esa persona? Pregúntate a ti mismo qué significa realmente saber algo. ¿Cómo puedo saber que lo sé? ¿Cómo puedo estar completamente seguro de que mis creencias sobre el mundo están debidamente justificadas? ¿Es lo mismo ver que creer? Supongamos que sobre una mesa hay una vasija. Yo miro en esa dirección, pero entre la vasija y yo veo que hay un dibujo muy preciso, o digamos, un holograma de la vasija. Y lo que veo en realidad es el dibujo o el holograma. A ver, ¿esto es factible? Algunos pueden preguntar, ¿es factible un dibujo así? Vamos a ver esto para que te convenzas de que sí es posible un dibujo así, ¿ya?
Bueno, sí es posible entonces un dibujo así, ¿no? Es posible un dibujo como hay estas actuales tendencias hiperrealistas, ¿no? Que semejen realmente la cosa que tú ves ahí, ¿no? Bueno, imagínate, ¿no? Imagínate que sobre una mesa hay una vasija y yo miro en esa dirección, pero entre la vasija y yo hay un dibujo muy preciso o un holograma de la vasija. Miro en esa dirección y veo una vasija y llego a creer que allí hay una vasija basándome en el dibujo que veo de la misma. Mi creencia de que allí hay una vasija es cierta, porque de hecho la hay, y realmente estoy convencido de ello. Y creo que si me preguntaran si sé que hay una vasija allí, diría que sí. Aunque por otro lado queda claro que si dijera algo así estaría equivocado, porque no es una vasija, es un dibujo, es un holograma. Lo que puede afirmarse de una vasija puede afirmarse acerca de cualquier otro aspecto de la realidad. Todo esto puede ser un dibujo, ¿no? O un holograma, ¿no? ¿Sí? Puesto que cualquier cosa puede aparentar ser algo muy distinto de lo que en realidad es. El estudio filosófico sobre la naturaleza y alcance de lo que podemos saber es lo que se conoce como filosofía o teoría del conocimiento. Justamente es lo que vamos ahorita a preguntarnos. ¿Qué es la teoría del conocimiento? Bueno, que finalmente aborda dos preguntas. ¿Qué tienen en común las instancias del conocimiento? En otras palabras, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Y cuál es su alcance? ¿Cuál es su valor? Y estas preguntas realmente generan bastante inquietud cuando son estudiadas. ¿Cómo podemos estar seguros de que alguien es culpable antes de enviarlo a la cárcel? Para enviarlo a la cárcel hay que estar 100% seguro, ¿no? Han habido casos de personas que han sido enviadas a la cárcel pagando penas de las que luego se comprobó que han sido inocentes. Los científicos amplían las fronteras del conocimiento o las van creando a medida que avanzan. Esa pregunta sobre todo es importante, ¿no? Sobre todo para personas dedicadas a la ingeniería o la ciencia, ¿no? Los científicos amplían las fronteras o las van creando. Los científicos pueden llegar a conocerlo todo, o más bien el hecho de conocer algo implica que hay otras cosas que no estamos conociendo. Esa es la idea, ¿no? Dependemos del conocimiento para tejer la trama de nuestra vida diaria, pero ¿en qué medida podemos confiar en aquello que denominamos conocimiento? Dependemos de los periódicos, de la internet, pero ¿cómo se organizan? ¿Cómo se obtienen las fuentes de información? Como muy sabemos, bajo un régimen totalitarista, tipo Corea del Norte, por ejemplo, las personas están expuestas solamente a medios de información pública que fueron previamente aprobadas por los dictadores, que eligen a quienes se encargarán de restringir estas fuentes para satisfacer sus propios fines. Entonces, ahí tenemos varias preguntas sobre lo que vendría a ser el conocimiento y varias problematizaciones. Vamos a estudiar un poco la palabra conocimiento, a ver qué entendemos por conocimiento. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que sabemos algo? Decimos que el perro distingue o conoce la voz del amo. Así hablamos, ¿no? Claro, el perro conoce que ya llega, ¿no? Juanita del colegio, digamos, o de comprar el pan. Podemos decir que la puerta automática de un ascensor o de una tienda sabe que alguien se acerca y por eso se abre. Podemos decir que un animal puede saber cuándo ha habido otro animal por el sentido del olfato. Podemos decir que Newton conocía la ley de gravedad. Entonces, todos estos usos de la palabra conocimiento generan una pregunta. ¿Existe algún concepto común de conocimiento que abarque todos estos casos? Y bueno, efectivamente es lo que queremos saber, ¿no? Hay que remontarnos a los filósofos. Hay que saber también cómo usar la filosofía, ¿no? A veces se suele, cuando se escucha filosofía, simplemente hacer un fácil uso de esquemas ya previamente planteados.
En realidad la filosofía es constante revisión, investigación, pero siempre es bueno volver a los clásicos, ¿no? La filosofía es crítica, cuestionamiento. Platón fue alguien así. Platón fue un pensador muy importante en su momento y él, pues, sostuvo una teoría interesante. Sostuvo una teoría interesante que vamos a explicar ahora. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué buscamos? Bueno, queremos llegar a una buena vida, y por eso él escribe La República, ¿no? La República es un tratado político generado por la pregunta, ¿cómo podemos vivir bien? ¿Sí? A partir de esa pregunta se genera toda una utopía de cómo sería una ciudad, digamos, que vaya por el buen camino. Cuando uno quiere un par de zapatos, va a un zapatero. Cuando uno quiere estar sano, consulta a un médico. Cuando uno quiere saber cómo es posible llevar una buena vida, hay que acudir a un filósofo. ¿Y cómo se funda una ciudad de esta manera? Lo primero que hay que hacer es educar a los hijos. Para fundar una ciudad, hay que educar a los hijos con ideas, principios y valores correctos, con lo cual es necesario un sistema educativo. Asimismo, se requiere una filosofía de la educación, pero la filosofía de la educación implica una organización social. Y a su vez, para que haya una organización social más una filosofía educativa, es necesario saber qué aprenderán los niños. Y para ello se requiere el teoría del conocimiento. O sea, esta cadena que ven acá, ¿no? Esta cadena lógica, ¿no? El conocimiento implica instalar la educación para que se dediquen los jóvenes a aprender ese conocimiento. Y esta educación promoverá valores y conocimientos que puedan organizar una sociedad. Porque la sociedad puede estabilizarse o desestabilizarse debido al conocimiento. Hace poco, por ejemplo, vimos como un periodista, que en realidad ni siquiera es comunicador social, ¿no? Sino que es una persona que no acabó sus estudios de Derecho, sino investiguen más, me refiero a Beto Ortiz, que bueno, este señor difundió una noticia bastante cuestionable sobre lo que es la efectividad de la vacuna. Todo esto nos hace recordar a lo que hizo H.G. Wells en su momento. No sé si recuerdan quién fue este señor, el de la Guerra de los Mundos. Hola, este mes de octubre viajaremos 75 años atrás para recordar la célebre emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Todo un personaje, como el fotógrafo Endre Friedman, conocido como Robert Capa. Se cumple el centenario de este reportero gráfico, reconocido internacionalmente por su trabajo en los conflictos bélicos. Seguro que recuerdan esta imagen, la de la muerte de un miliciano captada durante la Guerra Civil Española. Veamos ahora más efemérides, alguna también sobre la Guerra del 36. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Así comenzaba la retransmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos dirigida por Orson Welles hace 75 años. Esta dramatización de la novela de H.G. Wells supuso toda una revolución en la historia de los medios de comunicación masivos. La historia que narra una invasión extraterrestre y que fue planteada como un falso noticiario despertó el pánico de parte de la población de Nueva York y Nueva Jersey, que sintonizó la emisión una vez empezada y que confundió el programa de ficción por un hecho real que sucedía en aquel momento. El episodio supuso el salto definitivo a la fama de Orson Welles, pero también provocó una reflexión sobre el poder de los más media.
El gran impacto que crea La Guerra de los Mundos de Orson Welles es por la credulidad que consiguió enseguida captar en la gran audiencia. El producto tan bien elaborado de Orson Welles, la subversión de códigos que hizo de transformarnos un programa dramático, un producto de una adaptación de una novela escrita 40 años antes de H.G. Wells, a un programa informativo, presentar a los actores como si fueran locutores informadores, al profesor Pearson como si existiera de verdad. Eso realmente fue lo que impactó mucho a la audiencia, con el miedo y el contexto que había histórico y mundial en ese momento, para que una gran parte de la audiencia americana se creyera de verdad que los marcianos estaban a punto de invadirnos. También la mitología del programa le interesó difundir la sospecha de que se habían producido suicidios, muertes. Todo eso no es cierto, nada de eso hubo, y todo lo contrario, se convirtió en un modelo para que las distintas escuelas de comunicación que había en Estados Unidos empezase a ver que de verdad esa radio que había nacido solo 18 años antes se cuidase, se investigase y se viese que tenía un gran poder, como luego se demostró en la Segunda Guerra Mundial, como instrumento de propaganda al servicio de cada uno de los dos bandos en litigio. El poder de la radio siempre se ha basado sobre todo en el poder de la palabra. Orson Welles era un enamorado de los sonidos, de la palabra. Es cierto que buscaba la adaptación de La Guerra de los Mundos como una plataforma para proyectarse, y utilizó esa provocación de hacer que enseguida todos los periodistas quisieran saber qué había sido de esa adaptación y cómo se había atrevido a tanto, para conseguir la notoriedad que 2 años después lo llevaría a Hollywood para hacer su primera gran película, Ciudadano Kane. Y si empezábamos el viaje por la historia con el... Ok, simplemente era para recordar el episodio de la obra de H.G. Wells, transmitida mediante radio por Orson Welles, que provocó una ola de pánico en su momento. Pánico. La gente de verdad creyó que estaban siendo invadidos por los marcianos, ¿sí? Lo creyó de manera terrorífica. Entonces, definitivamente los conocimientos en una sociedad, pues por supuesto que son importantes. Ahora bien, para poder, digamos, plenamente, para poder entenderlos, asumirlos, hace falta una educación determinada. A esto apuntaba Platón. Para enfatizar que lo que sabemos no debe adquirirse de manera accidental, Platón propuso una analogía en la que se compara el conocimiento con la obra de un artista sumamente habilidoso. Dédalo era un escultor que podía hacer estatuas semimágicas que se escapaban cuando uno se acercaba a ellas. Y Platón se pregunta lo siguiente: ¿por qué valoramos tanto al conocimiento? ¿Qué es lo que hace que el conocimiento sea tan valorado, incluso mucho más que la opinión o las creencias? ¿Por qué? El conocimiento es una creencia verdadera afianzada. Ahí está la relación entre conocimiento y creencia. El conocimiento, que es una creencia verdadera afianzada, está ahí, que ha penetrado en nuestra mente. Deseamos que las estatuas no se escapen, que nuestras creencias no se escapen. Queremos que estén fundadas en algo permanente. Por eso buscamos el conocimiento. Platón planteó en su obra La República el llamado símil de la línea, que planteaba 4 tipos de escalas para llegar hasta el máximo conocimiento de las ideas. Pero Platón sostenía que la primera base de ese conocimiento eran las imágenes. De ahí venían las cosas, de ahí las matemáticas y de ahí la dialéctica. Pero primero eran las imágenes, que es la base del conocimiento. No es lo más importante, sino que es la base. De ahí surge. Bueno, hay muchas imágenes que podemos estudiar. Por ejemplo, la psicología Gestalt nos muestra, como ven ahí,
que no siempre lo que vemos es lo verdadero. Más bien es muy engañoso. Por ejemplo, ahí no es una mujer volteada o es un anciano cabizbajo. Ese es un test de Rorschach, ¿no? Y la gente puede ver muchas cosas ahí. Acá también. Acá también se pueden hacer interpretaciones, ¿no? ¿Son barandas o son mujeres de pie? Miren ahí, ¿no? Una silueta femenina. Mírenlo bien para que te des cuenta, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Es un viejo descalzando o es la cara de Isaac Newton, digamos, ¿no? ¿Es una mujer viéndose al espejo o es una calavera? Es cierto que el conocimiento surge de las imágenes, pero no se queda ahí, ni debería quedarse ahí. Es una base. Para poder tener claridad sobre el tema del conocimiento hay que acudir, pues, en mi opinión, a la lógica. Pero no cualquier lógica está especializada en el conocimiento, sino en la lógica epistémica. La lógica epistémica que no es muy conocida, ¿no? Lamentablemente, a menos que seas filósofo, no vas a conocer la lógica epistémica, ni en la universidad, ni en las academias, ni en los colegios enseñan esa lógica, que valdría la pena conocerla, porque es muy básica, al menos los fundamentos, ¿no? Bueno, el conocimiento es importante, ¿no? Por ejemplo, miren ahí esos casos. Si estoy exponiendo una propuesta política y el posible lector no sabe que lo que propongo, aunque es viable, tomará mucho más de 5 años, probablemente obtendré mayor porcentaje de votantes que el que obtendría si el elector estuviera bien informado. O sea, ¿qué le conviene a los políticos? Electores desinformados. Si el portero sabe cómo tirar los penales, tirar el siguiente de manera diferente. Si sé que ciertas acciones que tengo bajarán de precio mañana, empezaré a venderlas ahora. ¿Se entiende? O sea, la idea del conocimiento y de que yo sé que tú sabes, ese concepto de yo sé que tú sabes, también necesita ser organizado por una lógica, la lógica epistémica. La lógica epistémica es pariente de las lógicas no clásicas, es un tipo de lógica modal, eh, es, digamos, la lógica proposicional ampliada, y que puede decir más cosas, que puede expresar no solamente que A es verdadero, sino que yo sé que A es verdadero. Son enunciados epistémicos. Hay otra lógica que se dedica a las creencias, que se llama lógica doxástica. Bueno, esa no la vamos a ver, solamente la epistémica. A ver, ¿qué significa saber? Saber es sostener una opinión verdadera por motivos adecuados o conclusivos. ¿Y qué es creer? Compartir un punto de vista sin el fundamento necesario. Estos operadores corresponden a los operadores modales. Miren, o sea, como te decía, la lógica epistémica se vincula a la lógica modal. Fulano sabe que, saber que es parecido a, es necesario que, ¿sí? Yo sé que 2 más 2 es 4, es como decir, es necesario que 2 y 2 son 4. Hay parecido, hay analogía. Fulano cree que P es análogo a, es posible que P. Juan cree que llueve, se parece a, es posible que llueva. Él cree que llueve, ¿no? O él cree que está lloviendo. ¿De acuerdo? Bien, este es el asunto, la lógica epistémica. Recuerden que no es lo mismo creer que saber. Tú puedes creer que 0,999 es igual a 1, ¿no? Lo asumes y punto. Es una creencia que para tu suerte, se confirma, ¿no? Sí, y hay pruebas de que 0,999 es igual a 1. Ahí ves un par de pruebas, ¿no? Bastante sencillas, elementales, que por cuestiones de tiempo pues las dejamos ahí, ¿no? Yo espero que el moderador o el encargado pueda compartir los materiales. No tengo ningún problema si es que alguien quiere profundizar, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí están, ¿no? Un par de demostraciones muy sencillas para comprobar esto. Entonces, así tu creencia pasa a ser conocimiento, cuando hay fundamentos. La lógica epistémica necesita
necesita pues manejarse, ¿no? Y tiene una simbología especial. A ver, voy a intentar explicarte algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, mira, Juan sabe lo mismo que Pedro sabe. ¿Qué es lo que saben? Saben P. P es una proposición. O en este caso Q, ¿no? En este caso he puesto Q. Saben Q. Q es una proposición. Entonces, ¿qué dice acá? Esta J minúscula es Juan. Y esta S es saber. Juan sabe Q. Y conjunción, Pedro sabe Q. Ahí que dice que Juan y Pedro saben Q. O sea, saben lo mismo. A ver, otro ejemplo. Héctor sabía que su vecina no sabía que no había agua. Héctor sabía, ¿no? Ya él estaba seguro de que su vecina no sabía que no había agua. ¿Cómo es eso? Mira, Héctor H sabe, ¿qué es lo que sabe? Sabe lo siguiente. ¿Qué cosa es lo siguiente? Que la vecina, lo he puesto acá con P chica, la vecina no sabe. ¿Qué cosa no sabe? Que negación de P. O sea, que no había agua. ¿Sí? Es una lógica. Tiene un manejo, ¿no? Yo por ahí les puse unas opciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si Dios existe, ¿no? No sé si Dios existe. ¿Qué significa decir que alguien afirme esto, ¿no? No sé si Dios existe. ¿Qué significa decir eso? Bueno, mira, ¿qué significa que alguien diga que no sabe si Pedro vendrá? Significa que ese alguien ni sabe que Pedro vendrá, ni sabe que no vendrá. El valor de P aquí es desconocido, que es una de las opciones que te puse en la encuesta, ¿no? Que espero que ya hayan llenado. Si no saben de qué encuesta hablo, por favor, pidan a los moderadores que les compartan el enlace, ¿ya? El enlace y puedan completar. Mira, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Mira, alguien dice, aquí es A de alguien, pues digamos que sea Anita, ¿no? Ana. Ana no sabe P, no sabe que Pedro vendrá. P es la proposición, Pedro vendrá. Y Ana no sabe, ¿qué es lo que no sabe? Negación de P, que Pedro no vendrá. O sea, si alguien dice que no sabe si Pedro vendrá, lo que está afirmando es que él no conoce el valor de verdad de P, ¿sí? No conoce el valor de verdad de P. Ni si es verdadero ni si es falso, no lo sabe. Eso es lo que, o sea, lo que algunos llaman la postura agnóstica, ¿no? La postura agnóstica, que es la postura más prudente para algunos en religión, ¿no? Porque sí, ¿no? Los ateos también son muy extremos, ¿no? Y según algunos son a veces tan o más fanáticos que los propios religiosos. Bueno, ya que entramos en materia, vamos a hablar del conocimiento, pero comenzando por la creencia, ¿no? Conocimiento y creencia son palabras a veces confundidas, ¿ya? ¿Qué es una creencia? O lo que aquí vemos como conocimiento vulgar. Esto aparece en libros como Salazar Bondi o uno más reciente de García Zárate, ¿no? Conocimiento vulgar se apoya en los hábitos y los impulsos inmediatos del sujeto. El sujeto trabaja con intuiciones vagas y razonamientos no sistemáticos. Persigue satisfacer fines prácticos. Es individual y subjetivo. No es metódico ni crítico. Se atiene a la superficial, a la sugestión de los sentidos, tomando los datos suministrados por la percepción como si fueran realidad misma. Los juicios que formula el conocimiento vulgar expresan meras opiniones. Por ejemplo, ¿no? Tú no tomarías agua del río Rímac. Bueno, en este momento, ¿no? En este momento el río Rímac está hecho una desgracia. Está hasta de un color bastante desagradable y un olor tampoco tan bueno, ¿no? Entonces no lo tomarían, no lo tomarían. Aunque no saben científicamente de qué está hecho, pero algo les dice que está mal. ¿Sí? Ese es conocimiento vulgar o creencia, ¿no? Creemos que esa agua no es buena. El conocimiento vulgar, o sea, la creencia, es bastante básico, bastante inmediatista.
es la comprobación simple de los datos sensibles, accidentales, particulares y contingentes. Un ejemplo es de la mosca, ¿no? Saben que hay gente que pone botellas de agua llenas, transparentes, para evitar que la mosca llegue, porque la creencia que tienen es que se espantan, y de verdad se espantan, aunque algunas, no todas, hay algunas que se posa ahí nomás, ¿no? Y se queda ahí. Ahora, ¿por qué pasa eso? No hay una teoría clara, específica, precisa, no hay. Hay un conjunto de explicaciones, pero no cuajan, ¿sí? Eso es creencia, entonces. Es aquí que llega el punto de distinguir entre ideas y creencias. Aquí quisiera citar al maestro Marco Aurelio de Negri. Yo creo que bueno, ustedes lo deben conocer, ¿no? Pero a mí me cae muy bien esta persona, ¿no? Ojalá que después de esta presentación ustedes vean sus entrevistas o sus especiales, ¿no? Refiere Oviedo en sus memorias un relato que oyó de labios de Gabriel García Márquez. Y él lo cuenta, por supuesto dice mal, porque no tengo la gracia pues, de Gabo, ¿no? Pero poco más o menos es así. Una mujer tiene, ¿no? En un oscuro pueblo colombiano, una mujer tiene una noche un sueño muy alterado, ¿no? Se levanta nerviosa y dice, hoy va a ocurrir algo terrible en este pueblo. Entonces, la gente de su casa oye pues esta declaración y comienza a repetir la madre, hoy va a ocurrir algo terrible en este pueblo. Y entonces el hermano, el padre, el tío, el abuelo dicen lo mismo, ¿no? Luego comienza a circular la noticia y entonces el peluquero, el vendedor de frutas, todos dicen, hoy va a ocurrir algo terrible en este pueblo. Bueno, y un momento en que todo el mundo repite, pues hoy va a ocurrir algo terrible en este pueblo. Entonces, al cabo de un rato, de repente la mujer que había tenido este sueño ve que la gente comienza a desfilar así procesionalmente, abandonando el pueblo. Y luego dice, ¿pero qué pasa? No, y que como hoy va a ocurrir algo terrible, entonces es mejor estar fuera del pueblo. Y entonces todos, hermanos, se van del pueblo, lo abandonan, porque iba a ocurrir algo terrible. Bueno, dice Oviedo, cuando García Márquez terminó de contar su historia, la gente deliraba entre carcajadas. Bien, voy a ceñirme a esto último, porque me parece muy significativo. Lo último que a mí me habría podido ocurrir es carcajearme luego de la lectura de este relato de que algo terrible iba a ocurrir en el pueblo. Entonces, cuando yo veo que la gente se rió a mandíbula batiente, porque la gente sencillamente abandonó el pueblo porque iba a ocurrir algo terrible, porque una mujer lo soñó y lo dijo y la noticia circuló y todo el mundo se asustó y todo el mundo se largó del pueblo. Yo en alguna oportunidad, si mal no recuerdo, en un artículo que publiqué muy breve en mi columna de los lunes en El Comercio, yo me refería a esta historia. Todavía en esa época no se había publicado el libro de memoria de Oviedo, pero había un adelanto, creo que en la revista Cosa, si no me equivoco, o en alguna revista parecida, de un capítulo, del capítulo donde está precisamente este relato de Gabo, ¿no? de la mujer que decía que iba a ocurrir algo terrible en el pueblo. Bueno, entonces yo ponía esta historia, la resumí, ¿no? Y también la dije, pero yo ponía como un excelente ejemplo de lo que es la creencia en contraposición a la idea. Esta es una típica creencia
La creencia no se asienta en pruebas, no se asienta en comprobaciones estrictas, no se asienta en leyes ni en cálculos precisos, no. La creencia es una adhesión directa, firme, inconmovible, ¿no es cierto? No, un volcamiento del ánimo en favor de tal o cual cosa, independientemente de lo que la ciencia y la opinión seria y los doctos digan. Aquí ocurría eso. Aquí la mujer que se despertó alterada por haber tenido ese sueño y porque iba a ocurrir algo terrible, le hicieron absolutamente caso. Primero se le ocurrió decir, oiga, pero aparte del sueño que ha tenido y todo eso, pero ¿qué pruebas hay? ¿No? ¿Qué otros indicios, qué manifestaciones hay para saber que realmente va a ocurrir y a qué hora pues va a ocurrir y a ver más pruebas? A nadie. Porque estaban sobre la base de una creencia. Si hubiera sido una idea, nadie se retira del pueblo. Porque las ideas son debatibles, cuestionables, son temporales, ¿no? Son problemáticas, ¿no? La gente, yo ponía esto como ejemplo, la gente no puede vivir sobre la base de las ideas porque las ideas no sirven para vivir. Las creencias sí, porque nosotros estamos sobre las creencias, confiamos en las creencias. Julián Marías, que muchas veces se ha ocupado de este asunto de las ideas y las creencias, ponía el ejemplo, y lo ponía muy bien, ¿no?, de la creencia que tenemos en que nuestros padres son realmente nuestros padres. A mí se le ocurre decir, bueno, ¿y mi padre y mi madre serán realmente mis padres? No, pues tendré que averiguarlo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Iremos a comprobar si hay pues el acta, ¿no? Tal y cual, y los registros, y modernamente pues a una prueba genética, y no, pues porque si no, pues ¿cómo sabemos de que realmente pues, a nadie se le ocurre? Nosotros admitimos ya, ¿no? Ad initium, que son nuestros padres. Creemos que lo son. No lo sabemos a ciencia cierta, no, pero lo creemos. Y esta creencia es más fuerte que el saber más preciso, pues. Es igual acá. Ellos creían que iba a ocurrir algo terrible en el pueblo, y era tan fuerte su creencia que se largaron del pueblo. Sin reclamar ninguna prueba, sin pedir ninguna comprobación, sin exigir pues datos precisos y concretos, no. Lo creían y con esa creencia bastaba para que abandonasen el pueblo. Entonces a mí me parece que el hecho de que la audiencia se haya reído es clarísimamente indicativo de que la audiencia no había entendido, pero en absoluto, el relato. Ah, no. Muy bien. Es una explicación bastante interesante sobre la diferencia entre ideas y creencias. Es en este punto que asumimos que ideas es conocimiento, ¿sí? ¿Qué es una idea? Una idea es una representación mental de algo, pero también puede ser propuesta, como en un debate, ¿no?, de ideas políticas, o conocimiento, que ya está sustentado, fundamentado. En cambio, las creencias, como decía Ortega y Gasset, están más asentadas en nosotros. Tienen un arraigo más profundo que las propias ideas. Por ejemplo, el hecho de que la calle existe, ¿no? La calle existe. Es una creencia. Realmente lo asumimos con mucha profundidad, ¿no? Lo mismo está, ¿no?, cuando alguien afirma que sus padres son sus padres. Alguien lo cree y muy poco lo duda, a pesar de que no tiene pruebas de eso. Aunque es lo más probable, ¿no? Bueno, esa es la diferencia entre ideas y creencias, que lo extraemos de Ortega y Gasset y que a su vez lo difunde Marco Aurelio de Negri. Bueno, hay varias creencias. La creencia es una expresión que alguien manifiesta cuando está convencido de que lo que piensa es verdad, pero no puede dar justificación que pueda ser aceptada por todos. Por ejemplo, hoy lloverá en la noche. El COVID-19 es más mortal que el SIDA. El poder legislativo está completamente infestado de gente corrupta. Todas las galletas aportan nutrientes al organismo.
Estas son creencias. Ahora bien, ¿el conocimiento es una creencia verdadera? ¿Solamente eso? ¿Una creencia verdadera? No. Por ejemplo, Juan está jugando a la ruleta y acaba de apostar al 7 y está convencido de que saldrá el 7. Finalmente sale el 7. ¿Podemos decir que sabía que saldría el 7? No, porque fue una mera casualidad. El conocimiento no nace de coincidencias. Se requiere algo más, evidencias, razones adecuadas. Es lo que se denomina justificación. Por eso modernamente se define el conocimiento como una creencia verdadera justificada. Frente a esto surge un problema. Es un problema muy interesante que se llama el problema de Jettier. O sea, podemos quedarnos contentos con lo anterior, ¿no? ¿Qué es conocimiento? Creencia verdadera justificada. Jettier, a quien venga ahí, da un contraejemplo. Te lo pongo, ¿ya? Estoy convencido de que mi amigo Martín tiene un Ferrari. Fui con él a probarlo el día después de que se lo comprase. Le he visto conduciéndolo. Podríamos decir que estoy justificado en creer que Martín tiene un Ferrari. Si alguien me preguntase, ¿tiene algún amigo tuyo un Ferrari? Le diría que sí. Claro, ¿no? A partir de la creencia de que mi amigo Martín tiene un Ferrari, infiero y creo que un amigo mío tiene un Ferrari. Ahora imaginemos que Martín se ha cansado del Ferrari y se lo ha vendido a otro amigo mío, Enrique, pero yo no lo sé. Mi creencia de que un amigo mío tiene un Ferrari es verdadera y está justificada, pero no podemos decir que sé que un amigo mío tiene un Ferrari, ya que mientras yo creo eso porque creo que es Martín quien tiene uno, lo que hace que la proposición sea verdadera es que lo tiene Enrique, algo de lo que yo no tengo ni idea. A lo mucho, aquello a lo que llamamos conocimiento, según la justificación que da Jettier, no es más que una creencia verdadera, pero pobremente o discutiblemente justificada. El problema aquí es que debemos especificar aún más el concepto de justificación. Hay que explicarlo más. Bueno, esta es la primera parte de la exposición. ¿Qué les parece si vemos sus respuestas? Miren, qué genial, ¿no? Han dado 24 respuestas. Vamos a verlas, vamos a verlas. A ver, ¿qué dicen? ¿Ustedes saben por quién votar? Mira, estamos en, ¿qué queda? Menos de un mes, ¿no? Para conocer a nuestro presidente o presidenta. A ver, bueno, la gente que dice que sí, ¿no? La tercera parte, un poco más, dice que sí. La gran mayoría no. No sabe, todavía no entiende, no cuajan las propuestas. Su cabeza está más preocupada en otras cosas, de repente en trabajar, en conseguir dinero, en alimentar a los hijos o qué sé yo, ¿no? Bueno, o sea, el tema aquí, la palabra saber, se está usando, la palabra saber. ¿Usted cree que Dios existe o sabe que Dios existe? La mayoría que ha dicho, sí creo que Dios existe. Creo, sí creo que Dios existe. Un bloque pequeño ha dicho que sí lo sabe. ¿No? Bueno, uno dicen, ¿no? Aquí tenemos a alguien, pues, ¿no? Que lo sabe así, ¿no? Ahora, ¿qué significa saber en teología? Ya, es una discusión aparte, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante. Otro bloque grande, no sé si Dios existe, aquí están los agnósticos. No sé si Dios existe, no lo sé. Y mira, qué interesante, ¿no? El mismo porcentaje de agnósticos y de creyentes. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Y bueno, por acá alguien dice que no creo que eso exista, ¿no? No creo. Simplemente afirma que no cree. Y el tema del coronavirus, a ver, ¿es como Dios o no? ¿Usted cree que el coronavirus existe o sabe que el coronavirus existe? Sí sé que el coronavirus existe. Aquí es aplastante, mira. Aplastante. ¿Qué tal certeza? 75%. A ver, ¿qué dice el otro? Sí creo. Creo que hay coronavirus, ¿no? Fíjate que eso como que... Sí creo que hay, ¿no? O sea, no lo sé, pero sí creo. Interesante eso, ¿no? Y un pequeño bloque no sé. Acá hay agnósticos sobre el coronavirus, ¿no? No lo sé. No sé si existe coronavirus, no lo sé.
Interesante, ¿no? Saber esto es interesante, ¿no? Yo esto siempre lo hago porque es bueno saber lo que la gente piensa, cree, ¿no? Para no estar hablando al vacío. ¿Usted cree que en la etapa escolar debe enseñarse el curso de religión? La mayoría dice que no. La mayoría dice que no. Hay un bloque importante que dice que sí, ¿no? Aunque la mayoría dice que no. ¿Qué es lo más importante? ¿Saber o creer? Saber. Saber. Lo más importante es saber. Creer no, saber. Muy bien. Fíjate, ¿no? Lo más importante es saber. Pero ¿qué es lo que la gran mayoría prefiere? La gran mayoría, ¿qué prefiere? Asumir que lo que ve, oye o escucha es verdad. Lo asumen. O sea, lo más importante es saber. Pero la mayoría, ¿qué quiere? Creer. Aquí está la estadística, no miento, lo acabo de hacer, ¿no? Y esto es la ciencia que tanto le gusta, supongo, a los que les agrada, pues, las medidas, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Usted qué tan confiable cree que es la ciencia? ¿Qué tan confiable es? A ver, ¿qué dice la mayoría? Es confiable en gran medida. Y bueno, aquí estamos ante un grupo de personas que lo podemos llamar popperianos, ¿no es cierto? Los Popper, la gran mayoría de acá son seguramente seguidores de Popper, aunque no lo sepan tal vez. Sí, pues no es 100% confiable, tampoco eso, no es que sea 100%, los médicos se pueden equivocar, pueden haber errores que estén al margen del experimento, microbios que se metan sin que tú sepas a la prueba, ¿no? Puede pasar eso, ¿sí? O sea, la mayoría es popperiana acá, ¿no? ¿Usted cree que la ciencia es una ideología, como el cristianismo, el marxismo, el neoliberalismo? No, no lo es. Hay un grupo que dice, sin embargo, que sí, dice que sí, ¿no? Pero un grupo pequeño. Sí, es una ideología más, ¿no? Bueno. ¿Qué enseñanza priorizaría usted en una escuela de la que fuera director? ¿Qué enseñanza? ¿Cuál para ti debería ser la base fundamental? La ciencia, mira, se queda corta la ciencia, ¿eh? Poquito la ciencia. Curioso. La gente más quiere filosofía, ¿no? Carambolas. ¿Y por qué crees que sacaron filosofía en la época de Toledo? Ta, 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 ta. Y ahora te explico ya, si me haces la pregunta en la hora de las preguntas, te lo explico, ¿no? Ojalá que te animes, pues. Y hay un poquito que dice religión, ¿no? Uy, mira, ¿cuál es el ser vivo cuya desaparición generaría bienestar y salud en la naturaleza? Aquí las respuestas se han diversificado. Las personas dicen acá, no lo sé. Hay lo que dicen, no lo sé. Ninguno, todos son importantes. Ok, el ser humano, el humano, el humano, ser humano. No hay ser vivo, dicen. Ninguno. Las malas, las personas. Las personas. Pero las malas personas dicen acá, ¿no? Las abejas, bueno, no, es al revés. Aquí el que respondió se equivocó. Las abejas, ¿ya? Al contrario, si desaparecieran, todo sería el tacho, ¿ya? Ahí corrija ahí su pregunta, Jorge. A ver, la especie, el Homo sapiens, ¿la armonía? Y tío, no sé qué. Es una buena respuesta. Después me explicas, ¿no? Es una filosofía profunda la tuya, seguro. El humano, el humano, el hombre, el hombre. Mira, mira, mira. Mira, mira. Casi la mayoría piensa que es el hombre, ¿ah? Porque la mayoría sabe que estamos haciendo las cosas mal. Que es algo en lo que coincido, ¿no? Estamos haciendo las cosas mal. Yo no entiendo cómo